nombre del Observatorio para la Calidad Republicana y la UNSA en esta nueva reunión, ya habitual de todos los jueves, 18:30, en que presentamos distintos temas de actualidad en los que puede ser de interés para el público en general. Hoy vamos a contar con el apoyo técnico de Arturo López y Federico Riccardi. Les aviso que este programa va a ser grabado. Hoy tenemos una visita muy importante y apreciada, que va a ser el doctor Fernando Enrique Barba, que es el presidente de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina. Un verdadero gusto y un honor para este sitio darle un lugar a tan prestigioso visitante. El doctor Barba es profesor de Historia de grado en la Universidad Nacional de La Plata y también tiene el doctorado en la Universidad de La Plata. Ha sido profesor titular con dedicación exclusiva de Historia Argentina y director del Instituto de Historia Argentina de la Facultad de Humanidades de La Plata, director del doctorado de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata y director del Centro de Historia Argentina y Americana en la misma facultad. También ha hecho numerosas publicaciones y artículos en diferentes medios. Y debo contar una pequeña infidencia que me ha dicho el doctor Barba, pero es también un poco del cariño y de los caminos que fijan los padres. Él, siendo muy joven, su papá le dijo: haz el doctorado, cosa que en aquellos momentos no era tan en boga hacer un posgrado. Bueno, ese gran padre que tuvo, que también estuvo en la Academia Nacional de Historia, le dijo: hijo, haz el doctorado porque el día de mañana te va a poder servir. Bueno, ahora el doctor Barba va a decirnos si fue así o con algún otro detalle. Le damos la bienvenida y le prestamos nuestra atención. Doctor Fernando Barba, cuando usted guste. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, fue más o menos así. Cuando yo tenía 26 años, es decir, bueno, qué sé yo, tengo 78, saqué la cuenta. Mi padre me dice: tenés que hacer el doctorado porque dentro de unos años, si no tenés el doctorado, no va a andar la cosa. Y efectivamente tenía razón. Ahora cambió. Antes el doctorado era un poco el final de la carrera, ahora es el comienzo. Pero pese a todo eso, salen muy buenas tesis doctorales. Así que, de cierta forma, esta carrera por el doctorado ha sido bastante buena. Yo he leído muchas tesis doctorales y la verdad que hay que reconocer que tiene muy buen nivel. Bueno, el tema el tema que le dije a Juan Carlos de hacerlo, lo tomo porque un poco, si bien es cosa antigua, por otro lado siempre es actual. Es decir, las consecuencias y las cosas que tiene, y como va viendo muchas veces que las cosas de la política cambian a la gente, pero hay ciertas cuestiones, algunas de grandeza y otras de bajo nivel o de pobreza cívica, que se repite en la historia y en la Argentina con los ciclos con demasiados ciclos demasiados cortos. El problema de la cuestión capital de la República en realidad comienza a partir del año 1820 a plantearse, pero desde 1810 hasta 1820 eh, no se planteó ese problema, porque Buenos Aires, cuna de la Revolución, a su vez era la capital, la capital virreinal, que pasaba a ser la capital de las Provincias Unidas. De hecho, todos los gobiernos nacionales que están entre 1810 y 1820 residieron en la ciudad de Buenos Aires, es decir, la primera junta, después los triunviratos y posteriormente el director, todos estos fueron autoridades nacionales que residieron ahí. En 1820 culmina un proceso de marcada ruptura entre los gobiernos nacionales, especialmente el directorio, con los intereses de las provincias, que no pasaban solamente por los hechos políticos, sino que pasaban también por intereses de neto carácter económico. Es decir, las diferencias y las vicisitudes que sufrieron lo que todavía no eran provincias, pero digamos los cabildos
de lo que después se convirtieron en provincias como consecuencia de una dependencia estricta, primero de las normas jurídicas que establecía la corona y después por una política que no varió demasiado, varió el patrón de las normas, pero no el tipo de comercio, es decir, los aranceles y siguieron iguales que antes de la revolución, pero además aumentó aún más la absorción de Buenos Aires sobre el resto. Es decir, algunas armas que tenían hasta ese momento las perdieron a partir del momento de la revolución. Eh, el año 20, le decía a ustedes, culmina un proceso que es de ruptura y de lucha entre los gobiernos directoriales, que para la gente era el gobierno de Buenos Aires más que el gobierno nacional, con las provincias del litoral, primero con Artigas, por ese famoso hecho consecuencia del sitio de Montevideo, su retiro, con justas razones, pero que lo declararon traidor a la patria y posteriormente por esa supremacía que adquiere Artigas sobre los caudillos y posteriormente gobernadores del litoral. Ya desde el año 1816 en adelante, las relaciones entre Buenos Aires, la capital o el gobierno nacional, especialmente con las provincias del litoral, fue, no voy a decir caótico, pero fue muy difícil. De hecho, Buenos Aires invadió 2 o 3 veces a Santa Fe, una vez en el año 16 fue Dorrego, y de ahí después salió ese odio profundo que le tenía López a Dorrego, eh, por los desmanes que habían hecho las tropas de Buenos Aires cuando llegaron a Santa Fe. Bueno, todo esto va a culminar en el año 20, con un gobierno nacional muy debilitado y con un hecho que es fundamental, que es la derrota del pequeño ejército directorial, derrotado por López y Ramírez, que venían en nombre, todavía actuaban en nombre de Artigas, que lo derrotan y en la batalla de Cepeda, la primera batalla de Cepeda, eh, y esto es importante porque exigen para firmar la paz con Buenos Aires que se desaparecieran las autoridades nacionales y que Buenos Aires se convirtió en provincia. Esto es todo un proceso que duró pocos días, pero bueno, de idas y venidas, la gente de Buenos Aires trató de negociar y el resultado fue que no hubo forma. Zarratea, que venía junto a los caudillos sobre Buenos Aires, ya había arreglado con ellos de que él iba a ser gobernador. Entre gallos y medianoche se elige, entre la noche del 16 y el 17 de febrero de 1820 se elige un gobernador. Ahí nace institucionalmente la provincia de Buenos Aires. O sea, Buenos Aires tiene fecha de nacimiento 17 de febrero de 1820, siendo Zarratea el primer gobernador. Yo cansado de que cada vez que uno iba al interior, sobre todo al litoral, porque ustedes los porteños se decían, mira, primero nosotros no somos porteños. Digo, y no es porque yo desprecie a los porteños, sino porque los habitantes de La Plata, como sufrimos la presencia de Buenos Aires. El gran error de Rocha, yo siempre lo digo, fue poner la capital de la provincia al lado de Buenos Aires. Después lo vemos. Pero estos políticos de miras cortas, que eran sacarse a Buenos Aires de encima y aumentar sus autonomías, no se dieron cuenta que el disparate que estaban haciendo. No solamente hacían desaparecer la capital, sino que entregaban a la nueva provincia, le entregaban el puerto y la aduana. O sea, el gran error que hicieron fue que entregaron un órgano que era nacional, lo entregaron a una provincia. Una provincia que ya de por sí, aunque perdía, era la provincia más fuerte, más importante, más poblada y la que tenía mayor caudal económico. Eh, y si bien de ahí todavía no se plantea el problema de la cuestión capital, sí van surgiendo los elementos que posteriormente van a hacer la eclosión en los años siguientes. Lo cierto es que, lo cierto es que la, este periodo, también hay una cosa que quería decir, es que el grupo derrotado en Cepeda, que eran los directoriales, como se llamaban en esa época los futuros unitarios, eh, son desplazados del gobierno. Pero ese desplazamiento del gobierno dura de febrero hasta el mes de mayo. En mayo, el día 1 de mayo lo nombran como gobernador titular a Zarratea, el día siguiente lo enjuician, Zarratea tiene que escapar y va a entrar Ramos Mejía. A partir de ese momento, el grupo que había estado dirigiendo la política nacional y que era en cierta forma el dueño de Buenos Aires, por poder político y económico que tenían,
se van a quedar apropiados con un cierto trabajo, ¿no? Pero van a quedar apropiados, van a volver al poder. Ahí viene una serie de gobiernos, va a estar Ramos Mejía, el famoso día de los tres gobernadores, o sea, el día que en realidad no hubo ningún gobernador. Eso no, nunca pude averiguar quién le puso el día de los tres gobernadores. O sea, Mitre se quejaba del término, que cuando hace la historia de Belgrano, se queja del término de la denominación del día de los tres gobernadores. Justo el 20 de junio, el mismo día que fallecía Belgrano, pasaba esto. O sea, no hubo gobernadores porque renunció el gobernador, Ramos Mejía, pero nadie aceptó la renuncia. El Cabildo se hizo cargo del bastón de mando, pero el Cabildo no puede ser gobernador. Y Soler, que se había hecho nombrar en Luján, tampoco era aceptado y no era reconocido. Así que el día de los tres gobernadores no hubo ningún gobernador. Pero sí lo que marca era las tensiones políticas que había. Bueno, esto sucede, viene esta Balcarce tiene que renunciar, Dorrego se hace cargo termina Dorrego haciéndose el cargo, y Dorrego sale a luchar contra López, que había penetrado en la provincia de Buenos Aires. Hay tres combates de poca monta, todos, uno en San Nicolás, otro en el Arroyo Pavón, la primera batalla de Pavón, y posteriormente ahí se dividen las tropas. Rosa, que lo había acompañado, dice, bueno, ya está, ya lo hicimos, lo echamos. Y Dorrego, empecinado en continuar la persecución, queda con menos tropas y iba a ser derrotado en la batalla de Gamonal. Gamonal es un lugar que no existe actualmente con ese nombre, pero es en las nacientes del Arroyo Pavón, o sea, cerca del límite de Santa Fe con la actual provincia de Córdoba. Lo cierto es que el gobernador, que es el que va a hacer cargo, Martín Rodríguez, y a partir de ese momento quedan fuertemente establecidos este grupo político nuevamente en el control de la ahora provincia de Buenos Aires. Posteriormente una serie de hechos van a hacer que se fortalezca aún más. Por un lado la derrota de Artigas en la banda oriental, por otro lado, la que va a fallecer o va a ser muerto Ramírez en su pelea contra López. No sé si recuerdan, ese López había vuelto a entrar y se firma el pacto de Venegas, que es el pacto, como yo siempre digo, el pacto de la coima, que era que sí, que se establecían dos cosas fundamentales. Una, que el Congreso que se iba a hacer en Santa Fe, de acuerdo al Tratado de Pilar de 1820, ahora se trasladaba a Córdoba, o sea que a López le sacaban el Congreso. Y por otro lado, le daban 25.000 cabezas de ganado. Yo siempre digo que Ramírez, una vez que se saca a Artigas de encima, pretende pasar por Santa Fe para atacar a Buenos Aires, porque en realidad no quería pelearse, sino que quería sus 25.000 vacunos. López no lo deja pasar por temor a que le saquen sus vacunos. Bueno, se arma la guerra entre ellos y termina muerto. Pancho Ramírez termina muerto. Y que va a quedar Lucio Mansilla, el padre después de Lucio Víctor, va a quedar como gobernador. Así que de repente, este gobierno que había sido desplazado, este grupo desplazado, no solamente está con el control de la provincia de Buenos Aires, sino que está en buenas relaciones con López, con Bustos, y con un gobernador afecto a la causa de Buenos Aires como era Lucio Mansilla. Esto va a permitir, sin la menor duda, que este grupo, que después se llamó el Grupo Rivadaviano, que esa denominación yo no estoy de acuerdo. Rivadavia, el Grupo Rivadaviano no era era un poco como, salvando las distancias y las personas, como es un poco el gobierno actual, ¿no? Son un montón de gente que se juntan para el poder, pero después se pelean entre ellos. Bueno, el grupo Rivadaviano, había gente que tenía muchos intereses y que se movían por sus propios intereses y no por los intereses ni de Rivadavia ni de la nación. Eh, pero lo importante de esto es que Rivadavia en ese momento, que tiene un cierto consenso en las provincias del interior, eh, aparte de que se ha convocado el Congreso General Constituyente de 1824 a 1827, no solamente eso, sino que Rivadavia, le piden que se haga cargo del gobierno, lo primero que propone y lo hace es federalizar la ciudad de Buenos Aires, que eso le va a costarle, eso es el costo político más grande que tiene, porque junto con la federalización de Buenos Aires, que va desde, si mal lo recuerdo, desde el 9 de febrero del año 26 hasta que renuncia a Rivadavia en julio del año 27, no solamente
hizo desaparecer la provincia de Buenos Aires. Lo primero que desaparece. O sea, teóricamente el territorio capitalizado iba desde Ensenada hasta una banda de más o menos unos 100 kilómetros paralela al río hasta el arroyo del medio. Y el resto iba a ser dividido en dos provincias. Nunca se hizo y de hecho quedó federalizado todo el territorio de la provincia, con el temor de que Rivadavia, su política, perjudicar los intereses ya muy fuertes, no tan fuertes como después, pero ya muy fuertes del sector ganadero y del sector comercial, que sí ya era fuerte. Eh, y, pero sobre todo, lo que preocupaba era la pérdida de poder que significaba no controlar más las rentas nacionales que generaba la aduana, que hasta ese momento era provincial. ¿Por qué nombró esto? Porque cuando se acaba el gobierno de Rivadavia, se nombra a Dorrego. Y Dorrego dice alegremente: el señor Rivadavia quería repartir nuestro dinero entre las provincias. Ya para los porteños, y este era terriblemente porteño, el federalismo de Dorrego nunca pasó del arroyo del medio, era un porteño era lo que uno dice el porteñismo, que eso no tenía partido. Eh, Quería repartir, decía que ya para los porteños la aduana era de Buenos Aires, no era nacional. O sea que todas esas rentas que generaba la aduana, para ellos, o para Dorrego al menos, y creo que para los grupos dirigentes de Buenos Aires, era como que le sacaban. Porque fíjense ustedes que además eso de repartir nuestro dinero viene cuando Rivadavia hace crear el Banco Nacional. El Banco Nacional, los fondos, una parte era para el banco, otra parte para el uso del gobierno nacional y otro tercio era para repartir en las provincias. Y eso era una cosa insólita, pero o sea, era la primera medida de coparticipación federal que iba a haber en el país. O sea, el unitario Rivadavia tomó una medida netamente de carácter federal, que era repartir el producto de la aduana en parte a las provincias. Bueno, eh, a partir de ese momento, o sea, de que Buenos Aires se vuelve a tener la autonomía como provincia, prácticamente la cuestión de capital no se va a tratar más, sobre todo que después viene el larguísimo periodo de Rosas en el gobierno, sobre todo el segundo, que fueron 4 o 5 gobiernos y medio, creo que más o menos, eh, el segundo gobierno de Rosas, y eh, eh, Rosas no solamente no estaba dispuesto, o sea, ni a pensar de que Buenos Aires volviera a ser capital, sino que además estaba totalmente convencido de que no se debía dictar una constitución, porque la constitución inevitablemente significaba dos cosas. Por un lado, la limitación del poder de la provincia de Buenos Aires, y por otro lado, eh, la posible federalización de la ciudad de Buenos Aires, porque ya era seguro que esto, ya era el consenso que tenía la gente de la provincia. Porque miren, acá, cuando en el año 26, a ver si en mi excesiva prolijidad encuentro algo, eh, Julián II de Agüero, que era el que presenta el proyecto de, de capitalizar Buenos Aires, dice una cosa que después va a ser repetido por muchos: la cabeza de la República debe estar en su lugar, y en aquel lugar, señores, que no dan las leyes, porque porque esta es una equivocación, en aquel lugar que ha dado la naturaleza. ¿Y qué punto es este? ¿Dónde está el territorio de la República? Sobre él puede haber cuestión. A la verdad que es necesario estar demasiado preocupado de prevenciones locales y de prevenciones del lugar para no conocer que no hay otro punto de toda la extensión de la República sino es la ciudad de Buenos Aires, capital de la provincia del mismo nombre. Es decir, que esto que dice Julián II de Agüero, para justificar la nacionalización o federalización de la ciudad de Buenos Aires, es lo que se va a utilizar más o menos, palabra más, palabra menos, y discursos más largos o más cortos, cuando se justifica por qué Buenos Aires tiene que ser capital de la República. Y Rosas evita la Constitución simplemente porque la provincia de Buenos Aires y los grupos que avalaban su gobierno, es decir, los grandes grupos comerciales y los grandes grupos de ganaderos, estaban todos muy contentos con este sistema que
ellos absorbían rentas que producían en forma muy notable las provincias del interior, regulaban las rentas de acuerdo a sus propios intereses y, eh, bueno, vivían en la gloria, ¿verdad? Es la época en que se fortalece fundamentalmente el grupo ganadero. Los ganaderos se comienzan a ser importantes dentro de la economía del Río de la Plata tardíamente. Hasta fines del siglo XVIII, el grupo importante económico eran los comerciantes. De hecho, los hacendados no tenían representación en el consulado hasta el año 1797. O sea, no tenían representación porque el ganado no era el mayor negocio, precisamente porque no existía un buen mercado exportador debido a la legislación española. Por ese motivo, pero a partir de que se pone la libre comercialización de estos productos, es cuando comienzan a engrandecerse. Y Rosas es quien va a crear a los primeros grandes hacendados, porque algunos por ahí, esos que hablan porque el aire es gratis y la lengua no se la cortan, decía que Rivadavia era el culpable porque, por la enfiteusis. Pero es cierto que hubo grandes enfiteutas con cantidades extraordinarias. Por ejemplo, uno de los Sanchorenas tenía 110 leguas, y las leguas de esa época eran de 7.000, las actuales son 2.500 hectáreas, de esa época era más grande porque las leguas eran las leguas de 6.000 varas, o sea, 5.200 metros daba 27.000, o sea, la legua actual es 25.000 hectáreas, la de esa época era 27. Si uno lo multiplica por 100 se da cuenta la diferencia y la cantidad de tierras que tenían. Algunos con 50 leguas, 30 leguas, pero las tierras seguían siendo del Estado. Rosas las pone en venta por necesidades económicas, ¿no? Puede ser dos ventas en el año 36 y 38, las pone a la venta y ahí sí se forman los primeros grandes latifundios en el sentido literal de la palabra, cuando se venden las tierras dadas en enfiteusis. Algunas se conservaron y todavía, por la década de 1860, todavía había algunas tierras en enfiteusis, pero el grueso de la provincia se forma ahí. Pero a su vez, estas ventas y consolida más el grupo ganadero en torno a la figura de Rosas. Eh, por supuesto, cuando hubo que traicionarlo y dejarlo, lo abandonaron, ¿no? Eh, Cuando Rosa se fue al exilio, yo encontré una cartita muy corta en el archivo histórico que una señora se quejaba de los parientes de Rosa, de los Anchorena, que no le mandaban un peso, y entonces ella estaba en un grupo que le mandaban dinero a Rosas desde Buenos Aires. 1867 la carta dice, porque los parientes no le mandan un solo peso, ¿no? Es decir, los parientes y sus amigos fueron amigos hasta que les convino. Cuando les convino, bueno, se fue Rosas, ahora seremos de quien corresponde. Eso pasa en todos lados, ¿no? Por otro lado. Pero bueno, eh, esta situación, entonces, de un país sin constitución, cuando otros países ya se la habían dictado, Chile la dictó en el 33, eh, se va a prolongar hasta la caída de Rosas en la batalla de Caseros, y consecuencia de estos, la consecuencia directa de esto, por un lado va a ser la constitución nacional, pero por otro lado la secesión de la provincia de Buenos Aires, que estuvo tanto tiempo hasta, yo diría en realidad prácticamente hasta 1861, hasta Pavón, porque tiene ese pequeño periodo. Eh, en el año 20, saben ustedes que Urquiza puso a Vicente López como gobernador provisorio, después lo puso como gobernador titular, pero había grandes resquemores con muchos de los emigrados que vinieron, que habían combatido en su momento Urquiza porque Urquiza había apoyado a Rosas, y bueno, no había muchas seguridades, y se trataba de que en general que no estuvieran las figuras más descollantes entre, la, el grupo que formaba el gobierno. De cualquier modo, se puso a la figura más importante en ese momento de los emigrados, que era Valentín Alsina, que va a ser el ministro de gobierno. Y el lío se va a armar cuando se firma el acuerdo de San Nicolás, que como yo siempre decía a los chicos, decía el acuerdo del desacuerdo. El acuerdo de San Nicolás, digo, cuando va Vicente López a San Nicolás, se lleva a su hijo Vicente Fidel como secretario, ¿no? Y no lo invitó al ministro de gobierno de la provincia, que era el ministro político y era quien debía estar. Pero eso muestra la desconfianza que le tenían, o la poca confianza que se tenían mutuamente.
¿Por qué digo que esto fue uno de los tratados quizás peor redactados? Porque eran dos cosas que no tenían nada que ver una con la otra. Por un lado, era cómo, de la forma de cómo, cuándo y dónde se iba a reunir el Congreso. Y por otro lado, una cantidad de atribuciones urquizas. Eh, ya era encargado de las relaciones exteriores, director supremo de las Provincias Unidas de forma provisoria, general en jefe de todos los ejércitos. O sea, se había convertido, según lo veían la gente que no tenía confianza en Urquiza, yo siempre decía que en ese momento era creer o reventar en Urquiza. Después uno ve que en realidad él quería hacer que él lo llevó adelante, decía, hace que la legislatura de Buenos Aires rechace el acuerdo de San Nicolás. Desde ahí se produce la famosa jornada de junio, cuando se produce el rechazo, y la intervención de Urquiza, la renuncia de Vicente López, la intervención de Urquiza, cierra la legislatura, y esto, a partir de ese momento, se va a aprovechar el momento justo que se va hacia Santa Fe para organizar el Congreso. Bueno, ahí viene la revolución del 11 de septiembre, que Urquiza quiso volver, pero se dio cuenta que una cosa muy seria, que con las pocas tropas que tenía no podía hacer absolutamente nada. Todos sabemos de que Urquiza, que fue peor que Urquiza, que Buenos Aires no concurrió al Congreso Constituyente en Santa Fe, y que no solamente eso, sino que cuando le envían la Constitución la devolvió sin abrirla, ni siquiera la pidió, así como vino la devolvió. Y además, ya en esa locura que tenía estos grupos dirigentes, van a sancionar, convirtiendo la legislatura de Buenos Aires en constituyente. Entre el mes de marzo y de abril de 1854 sancionan la Constitución del Estado de Buenos Aires. La Constitución del Estado de Buenos Aires, en su artículo primero, decía: Buenos Aires es un Estado con libre uso de su soberanía interior y exterior. Es decir, que se declaraba prácticamente independiente. Aunque después reconoce, reconoce la misma bandera y otras cuestiones, pero hacen esto. A su vez, la Constitución Nacional, en el artículo tercero, establecía que la capital de la República Argentina, de la Confederación Argentina, era la ciudad de Buenos Aires. Esto, esta situación va a terminar y desembocar, esta situación de tirantes. Yo esto que les voy a decir ahora lo tardaba 2 clases para darlo, pero lo he tardado 2 minutos. En la serie de malísimas relaciones que se van generando entre Buenos Aires y la Confederación. El hecho es que fundamentalmente la Confederación no podía vivir sin Buenos Aires y Buenos Aires podía vivir sin la Confederación. Porque la Confederación prácticamente no tenía rentas, no generaba rentas. Las rentas que generaba por su comercio exterior era absorbido prácticamente en un porcentaje enorme por la ciudad de Buenos Aires, o sea, por la provincia de Buenos Aires. Porque desgraciadamente, para la Confederación, la mayor parte de su comercio de exportación e importación se hacía a través del puerto de Buenos Aires. Pese a que tenía un puerto que era el de Rosario, no podía competir, no podía competir en absoluto. El otro día, una pequeña digresión, no sé qué estaba buscando, creo que una fecha, y había una que hablaba, un articulito que estaba en la bendita internet, que decía, yo no sé quién era la bestia que escribió eso, pero, y que decía de que Urquiza vino en contra, o sea, las provincias estaban en contra del Estado de Buenos Aires porque quería la libre navegación, y que además desaparecieran las aduanas interiores, que eran carísimas. Eso es de la época de Rosas. En la época esta, ya las aduanas interiores habían desaparecido, que eso perjudicó a las provincias porque las pocas rentas que obtenían del paso de las carretas también la perdieron, y la libre navegación existía. Buenos Aires jamás puso trabas a la libre navegación, porque no le convenía. De hecho, yo alguna vez, eh, cansado de las quejas de los provincianos que decían que les tragaban, Buenos Aires se tragaba sus rentas, dije: voy a hacer un trabajo para ver si es cierto. Yo lo hice para demostrar que no. Bueno, bueno, terminé mostrando que sí. El trabajo que yo hice era sobre el comercio fluvial, porque el comercio de carretas, para la época de Buenos Aires y la Confederación, decía: llegaron tantas carretas con tantos bultos, pero qué era lo que traían y cuánto valía. Pero sí, lo que entraba por cabotaje estaba especificado qué era, cuánto pesaba, cuánto valía. Entonces uno puede hacer el comercio.
Y bueno, prácticamente el 50% de las rentas del comercio exterior de Buenos Aires era lo que producía el comercio de importación y exportación de las provincias a través del puerto de Buenos Aires. Si a esto le agregan lo que dejaba el comercio terrestre, que uno no sabe cuánto es, pero mi padre con un grupo de chicas que trabajaban con él habían hecho para el periodo de Rosas eso, que no estaba, no se sabía cuánto entraba por barco, pero sí se sabía lo que entraba por carreta detallado. Entonces, si uno hace una comparación, puede decir que casi el 70% de las rentas del comercio exterior de Buenos Aires en esa época era generado por las provincias. Por eso las provincias, cada vez se ponía la tensión que había entre Buenos Aires y la Confederación era cada vez más grande, porque desgraciadamente para la Confederación era eso o desaparecer lisa y llanamente. Esto y una serie de sucesos que van a que fueron la gota que colmó el cántaro con la guerra, va a llevar a la segunda batalla de Cepeda. Yo siempre digo, las dos batallas de Cepeda fueron importantes, una porque marca el fin de los gobiernos nacionales y la otra porque marca el comienzo del fin de la sesión. Fueron dos también, pero la primera de Pavón fue una batallita que no tuvo ninguna significación. La segunda de Pavón sí. La batalla de Pavón, más o menos, el lugar, si ustedes toman el mapa, se fijan el camino que hay de Pergamino, Pergamino a Rosario, iba de Buenos Aires a Pergamino, Pergamino no existía, el camino. Y bueno, por donde está Pavón se libró la batalla, las dos batallas se libraron ahí. Las de Cepeda, las dos se libraron en el mismo lugar, en la horqueta del arroyo de Cepeda, que está a 20, 22, 20 kilómetros al noroeste de Perdición. Mira con un mapa por el Google, es un arroyito que hace una curvita así, después una horqueta, las dos batallas y las de Cepeda. Bueno, al asunto, la, eh, de Buenos Aires, los otros. O sea, no aceptó porque decía que lo había hecho todo de forma constitucional, lo que quería era rebajarlo, desmerecer a la provincia de Buenos Aires. La cuestión que se va a la batalla de Pavón, y en la batalla de Pavón después está ese hecho que nunca se explicó, que es por qué Urquiza se retira. Algunos también leyendo ahí las cosas de que ponen en internet, que Urquiza había ganado la batalla, qué sé yo, fue un empate. Urquiza se quedó con toda la caballería, pero perdió la infantería y la artillería. Y Buenos Aires tenía la artillería y la infantería, pero no tenía caballería, así que ninguno de los dos podía seguir el combate. Urquiza pudo, sí, haberse retirado, regresar las tropas y seguir, pero directamente se retira y lo único que dijo, me han traicionado. ¿Quién lo traicionó? Yo supongo que él se sentía traicionado por Derqui. Digo supongo porque nunca se va a saber. La cosa es que se va y todo esto a su vez termina con Mitre, que se convierte en el ganador al haber sido desarmado el ejército de la Confederación, se convierte en el ganador, ocupan Rosario, y a partir de ahí viene lo que se conoce o se puede llamar el plan Mitre, que era cambiar a todos los gobernadores que no fueran afectos, y después Mitre pudo decir, yo soy el único presidente que fue electo en forma unánime, lo cual es cierto. Es cierto que tampoco aclaró que esa unanimidad era impuesta por sus amigos o esos gobernadores que echaron y pusieron a los amigos propios. Pero lo cierto es que lo primero que va, una vez que está consolidada su posición, ya en Buenos Aires obviamente, y también en el interior, y siendo gobernador todavía, pretende conseguir que la provincia de Buenos Aires ceda a la ciudad para capital de la República. Y eh, se va a presentar, ya siendo él presidente, porque fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y encargado provisorio del Poder Ejecutivo Nacional hasta tanto se eligiera. Bueno, él en mayo, el 2 de mayo se hace cargo de la presidencia, el 1 de mayo se hace cargo y lleva adelante este proyecto y el Congreso va a votar en agosto, el mes de agosto va a votar a favor de la federalización de Buenos Aires, pero tenía que ser aceptado por la legislatura de acuerdo a la Constitución.
la legislatura de Buenos Aires se va a negar rotundamente a la elección, perdón, a la sede. Y esto va a terminar, entonces en septiembre, que es cuando se produce el rechazo, esto termina en la ley del compromiso, ley de residencia, que es que Buenos Aires aceptaba convivir con el Poder Ejecutivo Nacional, o sea, con el Poder Nacional en Buenos Aires durante 5 años. Después de ese momento, teóricamente se debía estar solucionado dónde iban a residir las autoridades nacionales. Eh, Cuando ya se avecinaba la fecha, comenzó a haber proyectos. Acá esto lo noté por acá, bueno, no lo noté por acá, está en el librito este que alguna vez hice. Eh, y les digo, fueron presentados, por ejemplo, entre 1868 y 73, eh, el diputado Joaquín Granel presentó y sostuvo un proyecto de federalizar la ciudad de Rosario de Santa Fe. Nicasio Oroño, diputado y ex gobernador de la provincia de Santa Fe, eh, también insistía con lo mismo. Valentín Alsina no decía, que decía que había que solucionar el problema de la capital sin decir dónde debía estar. Eh, Incluso en algún momento se pensó en Villa María y en el pueblo de Villanueva, en Córdoba, y Villa María. Bueno, todo esto quedó en la nada. De hecho, Mitre vetó una de las leyes que se presentaba para establecer el capital a otro lado, y Sarmiento 2 veces también vetó las leyes. Eh, la cuestión es que esto va a quedar así, que la convivencia entre ambas partes. Que a veces pasaban cosas curiosas o simpáticas, otras veces había tensiones entre el gobierno provincial y el gobierno nacional. Sarmiento, con esas cosas que tenía, un acto, no sé si fue el 25 de mayo o 9 de julio, que se iban al teatro para hacer bueno, el acto oficial de la fiesta. Iba el gobernador Emilio Castro, iba adelante del coche de él, y bueno, le hizo pegar a los caballos y pasarlo, porque decía que el presidente no podía estar atrás del gobernador. Después disputaban quién iba a estar en el palco fundamental. Bueno, eso eran pavadas, pero eso demostraba que a veces la convivencia podía resultar, eh, podía resultar muy tirante, que es lo que va a pasar al final en 1880. A todo esto, hay otro hecho que es muy importante, que debe ser recordado para llegar al proceso y culminación de de, de de la culminación de este hecho de la federalización, que es el nacimiento primero, que en Buenos Aires el partido liberal, que era que manejaba la política, se divide en nacionalistas y autonomistas. O sea, el nacionalismo fue lo que se llamó normalmente el mitrismo, y el partido autonomista con Adolfo Alsina a la cabeza eran los que se oponían rotundamente a la entrega de Buenos Aires a la nación. Eh, en el año 1872, a su vez, surge en el interior lo que se llamó el Partido Nacional, que no era un partido, en realidad era una liga de gobernadores que se juntaban bajo ese nombre para apoyar a Avellaneda como presidente. Porque fue el primer presidente eh, que no tenía residencia o no tenía apoyo en Buenos Aires, que va a salir electo presidente. Sí, Sarmiento, si bien era, todos sabemos, sanjuanero, él, toda su actuación política era en Buenos Aires, pero el caso de Avellaneda es diferente. Pero con el apoyo de todos los gobernadores va a conseguir ser presidente. Tanto en los previos a la presidencia de Sarmiento como a la de Avellaneda, Alsina jugó un papel muy fuerte, terminó siendo vicepresidente y después ministro de guerra de Avellaneda, que es el que inicia el proceso de avance de la frontera, que termina esa famosa zanja de Alsina, que yo hice el trabajo por ahí diciendo la zanja de Alsina, la ofensiva olvidada. Yo sostengo que eso fue lo que destrozó el poder indígena y no la campaña de Roca. Roca, cuando hace su campaña, llega hasta Choel y le escribe a un amigo y le dice: no he visto un solo indio en el horizonte como para romper la monotonía del paisaje. No había indios recién, después las campañas sucesivas, ahí iban a tener los choques, pero choques que solamente una vez pelearon contra 300 indios, y después eran pequeños grupos, era una corrida que se hizo, más que todo. Pero eso es otro tema que para otro día. A lo que voy es que en 1874 se produce también la famosa Revolución Mitrista, que Mitre no tenía nada que ver. Se había ido a Uruguay para evitar que se produjese, los llamaron y tuvo que volver.
Por eso cuando se va a producir la revolución del 90 y Mitre se va, Pellegrini dice, y se va a Europa, Pellegrini dice, ahora estoy seguro que viene la revolución. Mitre no quiere saber nada con las revoluciones. Y por eso la segunda se fue a Europa, cuestión de que no lo llamaran. Pero lo que voy es que la situación después de la revolución mitrista fue muy tensa, pero muy tensa, sobre todo en Buenos Aires. Y esto va a llevar al proceso que se conoce con el nombre de la conciliación. La conciliación consistía no en la unión de los partidos liberal y autonomista, sino que se juntaban para buscar elegir un gobernador sin que hubiera lucha partidaria. Que el fruto de eso fue Carlos Tejedor, un tipo muy, muy adusto, muy capaz, pero que no lo quería nadie. Porque dice que era un tipo difícil de querer. Precisamente como no lo querían una de las dos partes, parece que lo pusieron. Sin darse cuenta que estaban poniendo a su vez a alguien que llevaría la situación a un estado revolucionario. Pero, a su vez, este partido autonomista se junta con el Partido Nacional. Y ahí nace el Partido Autonomista Nacional, el famoso PAN. Porque, ¿qué es lo que pasa? Acá se va a producir una cosa que es importantísima. Mitre, que era quien se había propuesto en su momento federalizar la ciudad de Buenos Aires, ahora no quiere saber nada de la federalización. Porque una cosa era Buenos Aires capital con el presidente y otra cosa era Buenos Aires capital con Roca presidente, que era el candidato que ya se veía que iba, debería con el prestigio de la campaña del desierto y con el apoyo del interior. Entonces se va a oponer. Mientras que los autonomistas, que nacieron para no entregar Buenos Aires, se percataron de que como venía a la mano, ellos no eran más que un partido muy fuerte, pero en Buenos Aires, pero que no tenían repercusión en el interior. O sea, las provincias no los votaban. Entonces se hace esa mutación. Los nacionalistas pasan a ser los que defienden la autonomía de Buenos Aires y el Partido Autonomista de Buenos Aires, ahora dentro del PAN, se convierte en el partido que va a llevar adelante el proceso de la federalización de Buenos Aires. Un sector de los autonomistas que no quiere saber nada con apoyar a Roca, se junta, va a apoyar a Tejedor para la presidencia y se juntan junto con el mitrismo. O sea que el mitrismo y el sector del más rancio autonomismo del Partido Autonomista se juntan para oponerse a la federalización, mientras que el grupo más grande del autonomismo de la provincia va con este Partido Nacional apoyando entonces a la federalización. Bueno, se produce la revolución, eh, empieza desde el 2 de julio, sí, no, de junio, comienza la situación de Tiranteses cuando Avellaneda traslada su gobierno a Belgrano. En esa época estaba separado por campos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Todavía en esa época no formaba parte de la capital federal. Bueno, no va cuando se federaliza Buenos Aires, se federaliza el territorio que tenía la ciudad. Y después, en 1800, estando Juárez Selman de 1887, ya siendo Juárez Selman presidente, la provincia de sede Belgrano y Flores. Y toma la forma esa que tiene actualmente. O sea, hubo dos sesiones de la ciudad de Buenos Aires. Hay que decirle a Kicillof que Buenos Aires se dio a la provincia, ¿no? Que no es de la provincia no es nuestra. Bueno, ¿cómo me llegó este hombre? No sé. Bueno, por de tantos disparates que dice el buen hombre. Sigamos. Bueno, la revolución prácticamente, saben ustedes, dura entre el 20 y el 24, viene ahí se va a decir, se llega a un armisticio, Tejedor es obligado a renunciar y el vicegobernador Moreno se hace cargo. Y ahí viene otra de las cosas, el compromiso de Avellaneda con Tejedor, que el 30 de julio se hace la reunión, era que él renunciaba, pero que Avellaneda no intervenía en la provincia. Este compromiso que toma Avellaneda con el amigo Tejedor eh,
Alem fueron el grupo opositor a la entrega de Buenos Aires en la Cámara de Diputados de la provincia. Bueno, se dicta la ley de federalización, pasa a Buenos Aires y ahí se produce la ley de federalización de Buenos Aires es del 21 de septiembre de 1880. Y me parece no haber visto mal que en el obelisco de Buenos Aires dice el 20 de septiembre, no el 21. El 20 fue cuando fue sancionada, quedó sancionada por las dos cámaras, pero se convierte en ley cuando Avellaneda pone la firma, o sea, el día siguiente que se convierte en ley. Si el otro le ponía el veto a la ley no hubiera existido. Pero bueno, es un día de diferencia. Pasa muchísimo eso, ¿eh? Las discrepancias entre muchos lugares se recuerdan la fecha que se sancionada la ley, que mejor dicho, que es aprobada por el Congreso o por las cámaras de la legislatura provincial y no el día que pone el gobernador o el presidente la firma. Bueno, eh, y con esto se llega entonces al proceso de la federalización de Buenos Aires, donde, bueno, Buenos Aires, la provincia, va a recibir un pago por todo esto, conserva parte de sus bienes, el ferrocarril, otras cosas que tenía, el telégrafo de la provincia se conserva. Acá el debate famoso es el debate en el cual Leandro Alem va a hacer esos famosos alegatos. 3 días habló Leandro Alem. Miren ahora si le dicen como ese diputado ese senador que los otros días que dice, ¿para qué sigue hablando si total va a votar en contra? Miren si le hubieran dicho a Alem eso. Pero bueno, a nadie se le ocurrió decir semejante dislate. Pero en fin. Eh, Alem habló los días, acá eran a ver, en algún lado, en algún lado anoté los días, el 12, el 17 y el 19 de noviembre, y después habló nuevamente el 22 de noviembre, que fue para responder a los señores diputados provinciales que habían hablado en favor de la entrega de la ciudad de Buenos Aires. Ahí, ahí se me cayó Hernández un poco su discurso, porque Hernández fue de los que habló en favor de la entrega. Pero fíjense ustedes que en el año 1867, sí, bien digo, 67, que él estaba un poco exiliado de Buenos Aires, estaba en Rosario, en las páginas del diario La Capital escribió diciendo que Buenos Aires tenía que ser, que, que Buenos Aires no podía ser la capital, que tenía que ser Rosario, o sea, decía que Buenos Aires no debía ser la capital de la República por un montón de circunstancias, sobre todo por los mismos que después, de cierta forma, decir, sin embargo, en el 80, sea dentro del partido del PAN, va a ser uno de los principales que hablan en favor de la entrega de Buenos Aires, de Buenos Aires. De Alem traje 2 o 3 párrafos, calculen ustedes que habló 3 días, sobre todo el segundo y tercer día el segundo día que habló empezó a la mañana y terminó a la noche. Se hicieron 2 cuartos intermedios porque para descansar un poco todos, ¿no? Ahora, yo alguna vez lo leí, pues sí, ese problema, pero qué manejo tenía y claridad en las expresiones, ¿no? Realmente es llamativo. Para hablar 3 días y no decir disparates, realmente hay que tener una base política, una formación que no cualquiera la tenía. Él decía, el temor que tenía él fundamentalmente era que un presidente con el respaldo de Buenos Aires como capital de la República podía convertirse en despótico. Decía, dominando previamente en esta capital por medio de sus agentes y sus allegados, quién podrá contenerlo? Dice, creo firmemente que la suerte de la República Argentina Federal quedará librada a la voluntad y las pasiones del jefe del Ejecutivo Nacional. Y después decía, combatimos la ley que proponía el general Mitre por el temor de una dictadura. Combatimos al general Urquiza y rechazamos la constitución del 53 por análogos motivos. La federalización de Buenos Aires podía ser en manos de aquellos señores un instrumento de opresión y era siempre un peligro y una amenaza para nuestras instituciones liberales. ¿Y por qué no ha de serlo en poder del general Roca? Dice, no digo, señor presidente, ni puedo decirlo, que inmediatamente tendremos una dictadura. Pero es evidente que se labra la base y se echa
los cimientos para que en cualquier momento un gobernante malintencionado, dice, Rosas habría podido ejercer su dictadura sobre la República si no hubiera sido el gobernador de Buenos Aires, teniendo bajo su acción inmediata y su disposición todos los elementos de esta importante provincia. Es claro que no. Como no puedo ejercer el general Urquiza de Paraná, como no hubiera podido establecerla el general Mitre si esa hubiera sido su intención. Seamos francos una vez, dice. Liberales y demócratas mientras estamos abajo, unitarios y aristócratas cuando nos exaltamos al poder. Y después de esto, termina con esas célebres palabras en su actuación del día 22, o sea, respondiendo a lo que habían dicho. Dice, dadas las condiciones en que se encuentra todavía la República Argentina, el único centro donde la opinión puede manifestar esa fuerza moral, ejerciendo un benéfico control, es esta tan populosa e ilustrada, la misma que se entrega a la acción inmediata de ese poder, que así podrá avasallarla paulatino rápidamente, sin gran esfuerzo, por cierto. ¿Qué nos queda después de consumada esta evolución incomprensible? ¿De qué modo se podrá defender el pueblo sin lanzarse por las vías violentas? Y termina, dice, yo he hablado para todos menos para la Cámara, y no he hablado siquiera para este momento, sino para el futuro. Y bueno, tuvo bastante, desgraciadamente acertó bastante. Es cierto que el otro sector decía una cosa que también en cierta forma era cierto. Decía que mientras el presidente no tuviera un fuerte aval político, con una fuerte ciudad atrás suyo, los intentos de revolución y golpes contra el gobierno, los gobiernos nacionales seguirían. Bueno, un poco de razón tenían ambos, pero bueno, esto es básicamente el debate. El debate realmente es muy interesante y es digno de ser estudiado. Bueno, y la consecuencia directa de esto, para terminar, es la Fundación de La Plata. Rocha, junto con Aristóbulo del Valle, y no me acuerdo qué otras dos figuras importantes del partido habían arreglado que Rocha iba a ser gobernador de Buenos Aires, habían arreglado de que Rocha iba a incidir en el Senado para que se hiciera rápidamente la entrega, y que bueno, y, y esto se llevó adelante, esto está denunciado en la Diario de la Nación, todo el mundo lo sabía, y así fue, ¿no? Rocha, el discurso de Rocha, que estuvo mucho tiempo escondido, no estaba publicado, pero sí están los manuscritos, acá en el Museo Rocha se conservan los manuscritos, bueno, es cuando él habla y justifica por qué Buenos Aires tiene que convertirse en la capital. Lo cierto es que el gran error de Rocha fue fundar la ciudad de La Plata acá. Eh, Alguna vez me preguntado, dice, doctor, ¿qué le diría a Rocha? Y le diría cómo se equivocó, doctor, donde la puso. Él utilizó una idea vieja eh, que, digamos que ya no era apropiada para la época, porque él decía, si Buenos Aires fue lo que fue porque era el puerto, si yo hago una ciudad en el mejor lugar del Río de la Plata para hacer un puerto, que era la Ensenada, porque el canal está más cerca, porque bueno, una serie de ventajas, rápidamente esto se va a convertir en la nueva Buenos Aires. Pero claro, no miró que un puerto, y esto lo vemos ahora, el puerto de La Plata está parado, pese a que Scioli se gastó una millonada de dólares haciendo el puerto, muy bien hechito, un puerto de contenedores que no va a nadie, porque no tiene un ferrocarril que llega eventualmente, la autopista no se hizo, mientras se hacía el puerto no hicieron la autopista hasta el puerto. No hay casa consignataria, no hay nada, o sea, un puerto sin medios de comunicación y sin casas consignatarias que trabajen en ese puerto, no existe el puerto, por más lindo, bonito que sea. Pero lo cierto es, bueno, que La Plata la fundó, y además yo digo otra cosa, sobre todo los platenses lo saben. La ciudad de La Plata, para mi idea, fue muy moderna y todo lo que quiera, pero fue los que le hicieron pensaron que esto no iba a pasar de ser un pueblo. Porque cuando uno toma el trazado de La Plata, si uno se fija, eh, hay un trapecio que las calles son todas anchas. Saliendo de ese trapecio, las calles son angostas excepto las avenidas. O sea, un trapecio que sale de la esquina de 54 y 12 y va hasta 1 y 60 por diagonal 73 por 1 que va de 60 hasta 44 y hasta 38. De ahí sale la diagonal 74 que va a 12 y 50. Ese trapecio de ahí para este lado, o sea, donde está la Casa de Gobierno, la Plaza San Martín, todo eso, las calles son todas anchas. Pero uno sale de ahí, son calles angostas. Solamente
es como decir, ¿cuándo van a poblar? ¿Para cuándo van a aceptar esto? Bueno, todas esas calles se quedaron angustiadas. Y me da la idea de que estos pensaron de que esto iba a ser un pueblito de paso. Todo el mundo se mataba de risa cuando se fundó La Plata. Vamos a La Plata, que hay mucho que ver, se casa un hombre con una mujer, la mujer es tuerta, el hombre no ve. Hay que casamiento que vamos a ver, eso me enseñó mi abuela, que llegó cuando La Plata tenía 4 años. Y hay otros cantos parecidos a eso. Lo cierto es que La Plata quedó acá y quedó realmente muy absorbida por Buenos Aires, ¿no? Y la única capital que no tiene aeropuerto, o sea, tiene un aeropuerto de 3.000 metros y pico de la pista, pero no hay movimiento. Hasta hace 20, 30 años, para viajar casi todo el norte y oeste de la Argentina había que ir a Buenos Aires. O sea, es terrible la absorción que ha ejercido y ejerce Buenos Aires, es un agujero negro. Pero para La Plata, que es capital de la provincia, yo creo que es un agujero negro muy potente. Pero bueno, ya está. Eh, le erraron fiero cuando pusieron, para mí entender, ¿no? Qué sé yo. Así que bueno, no sé. Creo que más o menos en este lapso he hecho un resumen, espero que aceptable, de este proceso que culminó en el año 82 con la Fundación de La Plata. Además, otra cosa, en el mes de abril de 1881, recién recibido Rocha, esto lo cuenta Marco del Ponto, que era el secretario y biógrafo de Roca, dice que cayó Rocha a visitarlo a Roca. Dice, después de los saludos pertinentes, el general Roca le preguntó, dice, ¿a qué debo esta visita? Y Rocha le dijo, vengo a hablar de mi futura presidencia. Y Roca dijo, ajá, y cambió el tema. Chao, se acabó la futura presidencia. ¿Cómo podía pensar que él pudo haber sido presidente si hubiera dejado que Roca le dijera que iba a ser presidente? Pero que él le dijera a Roca que iba a ser presidente. Le hizo paf, paf y prácticamente nunca ocupó. Sí, fue rector de la Universidad Provincial de La Plata, fue senador, de ahí no pasó, de ahí no pasó. Así que, ven ustedes, justo con Roca se iba a meter. Bueno, no sé, si quieren hacer algunas preguntas. Sí, Fernando, agradecido desde ya. Tenemos unas preguntas que te las voy a trasladar. Mario Casas nos dice que él es de San Nicolás y no tenía noticias que San Nicolás había sido candidateada como capital. A ver si le podés ampliar ese punto. No, en realidad no fue candidata, se pensó en su momento que podía eventualmente serlo, pero no fue candidateada para eso, no, no, no. Por eso no saber nada de eso, porque no pasó de eso, de esa posibilidad. Pues decía, bueno, ¿dónde si la ponemos? ¿Dónde se le puede, bueno, un lugar distante, decía, bueno, puede ser San Nicolás, bueno, pongamos eso, pero de ahí no pasó, de ahí no pasó. Por eso está bien que no lo conozcan. Bueno, una pregunta ya más precisa, dice, doctor Barba, hasta que se anexa Flores y Belgrano, ¿Caballito era parte de la capital o de la provincia? ¿Y es anexado conjuntamente con Flores? El caballito. Claro. No sé exactamente, tengo el plano por ahí, pero la verdad que nunca me puse a mirar exactamente. No sé si Caballito realmente. Hay planos en la ciudad de Buenos Aires en ese momento. Eh, yo tiendo a pensar de que estaba fuera de lo que era la capital en ese momento. Ese- Era muy chiquita, era una franja alargada sobre el río y con algo que había entrado, pero no puedo jurarlo, porque nunca me puse a fijar. En realidad, ahora cuando vuelvo a casa me fijo, lo primero que voy a hacer es fijarme eso, porque buscar el plano oficial de cuando se federalizó Buenos Aires. Puede estar, porque sí, debe estar en el límite, ¿no? Flores era todo eso de los bañaros, o sea, todo la gran extensión que le dio de la actual capital es Flores. O sea, Belgrano era un partido muy chiquito a su vez. El gran partido de que se le dieron a ellos para dar la forma actual es el barrio de Flores. O sea que es más posible que Caballito estuviera dentro de lo que era Flores que dentro de la ciudad de Buenos Aires en esa época, pero no pongo la mano sobre el fuego sobre esta aseveración. Después más tarde, cuando vuelva a casa, porque Juan Carlos estoy en la casa de mi hija, ¿te acuerdas que decía que de luz y no volvió el internet? Bueno, Por suerte que acá tenían, así que me vine a la casa de mi hija para esta, para esto. Mira vos, ¿no? bueno, le agradecemos a tu hija también entonces. Bueno, acá Fernando pregunta, Fernando Font, en febrero de 1874, cuando Alsina retira su candidatura y hace la alianza con Avellaneda,
Un Sí. grupo de autonomistas se enoja con Alsina y apoya a Mitre en la elección de 1874, pregunta. Bueno, eh, en realidad sí, sí puede ser, pero si fueron, no creo que haya sido lo más importante porque es posible que no haya querido saber nada de esta unión, porque sabían a la larga, ya en esa época se abarrontaba la posibilidad de que se fuera hasta esto, pero si vos me decís con todo lo que yo trabajo con los autonomistas, a ese grupo yo no lo he detectado. Lo cual no quiere, ojo, que lo cual no quiere decir que no fuera así, ¿no? Pero digamos que las figuras destacadas del autonomismo en ese momento estaban junto con Alsina. Era muy difícil salirse de Alsina. Por lo menos todos los importantes que estaban siguieron junto a Alsina. Ahora que puede haber algún grupo, puede ser, pero yo que trabajé incluso en la tesis doctoral mía, trata los autonomistas del 70, que es mi tesis doctoral, trabajé muchísimo con esa gente, pero no he encontrado datos sobre eso. Puede ser, pero si vos me decís, yo no encontré nada de eso. Ya te digo, por lo menos con la figura importante. A veces figura de más corto, de más abajo, no sale. Ese periodo se trabaja mucho por algunas correspondencias y sobre todo por los diarios, ¿no? Y que es donde que te aportan muchísimo material sobre eso. Y no encontré una referencia, y repito, por lo menos de las figuras importantes del autonomismo. La ruptura del autonomismo, eh, cuando se va a Gaisa con, con todo este grupo que después que va a ser, que va a bancar a Tejedor, y se van, sí, ahí cuando ven que el grupo importante del autonomismo va a apoyar la candidatura de Roca. Entonces los tipos contra Tejedor y ahí es cuando se va a Gaisa y es el grupo así más cerrado del autonomista en cuanto a la defensa de Buenos Aires, capital de la provincia, ¿no? Acá una pregunta con otro vuelo. Dice, excelente exposición. ¿Qué hubiera pasado si se trasladaba la capital a Viedma, como se consideró en algún momento? Yo no sé realmente qué hubiera pasado. Yo no quiero. Me hubiera pasado lo mismo tal vez que en Brasil, ¿no? Buenos Aires, Río de Janeiro siguió siendo Río de Janeiro y el gran centro de atracción. eh, sí, hubieran aumentado. Yo me acuerdo de haber ido a Viedma en esos años y en el camino del aeropuerto a, a la ciudad había una cantidad de monoblocks ya preparados para el personal de gobierno, que ahora lo habrán repartido entre la población de ahí. Y más, Roulé había comprado una casa, pero como ustedes esta casa la compró Roulé para establecerse allá. Pero yo creo que se hubiera agrandado, evidentemente hubiera tenido una influencia socioeconómica importante sobre la región y que eso hubiera tenido un desarrollo de población es muy probable, ¿no? Es muy probable. Pero el poder iba a seguir estando en Buenos Aires. Bueno, ahí Digo, agradeci. Sí, fíjate, la Casa Radical de la provincia, ¿dónde está? Está en Buenos Aires. El directorio del Banco Provincia de la provincia está en Buenos Aires. Es horrible, es muy difícil romper un centro tan importante históricamente y poderoso. El poder en la Argentina está en Buenos Aires, nos guste o no nos guste, ¿no? Eh, es muy difícil saber lo que se podría haber pasado. Que se hubiera agrandado la región, sí, pero yo creo que políticamente no hubiera cambiado mucho la cosa. No creo, no bueno, creo. hay agradecimientos a Villagra, de Guillermo López, de María Carmen Aramburu, todos agradeciéndole su exposición. Y Ricardo Pérez Ceresini, o Racini, dice, entre la ley de capitalización de 1880 y la fundación de La Plata de 1882, ¿la capital fue Ensenada de Barragán? Lo que se federalizó fue el el partido de la Ensenada. Se federalizó todo el partido de la Ensenada que después se convierte en el partido de La Plata. O sea que hasta que se funda La Plata, en realidad se federaliza en el momento que ya se decide que va a ser ahí. Que fue yo creo, una patraña, empezaron a gastar plata a ver dónde podía buscar. Algunos pensaron en Quilmes, otros pensaron
eh, en San Isidro, otros habían ido para el lado de Bahía Blanca. eh, y entre los otros estaba hacerlo la Ensenada por las posibilidades que daba esto para ser un puerto importante, ¿no? Y yo creo que ya lo tenía pensado Rocha, que tenía que ser acá por la idea del puerto, ¿no? Y es más, Pizarro, que dijo alegremente en el debate cuando estaba en el Senado, dice, porque la nueva capital va a estar en un lugar cercano a Buenos Aires que va a recibir los rayos benefactores, qué sé yo. Ya lo tenía pensado, cuando empieza el debate ya lo tenía pensado para mí que iba a ser acá donde estaba ahora La Plata, ¿no? Pero sí, lo que se capitalizó fue el municipio de la Ensenada, que ahí desapareció, después reapareció con un pedacito que le dieron, hicieron Berisso y Ensenada, que, o sea, el partido de la Ensenada era todo el actual partido de La Plata más Berisso y Ensenada, eso fue el partido original. Y eso es lo que se capitalizó. O sea, está por ahí que dice se capitaliza el partido de la Ensenada. Bueno, Eh, Mario Casas nos recuerda que mañana es aniversario de la batalla de Cepeda. Y Juan José Herrero Duclos pregunta, ¿podría contarnos bajo qué condiciones la legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó la cesión de la ciudad de Buenos Aires? ¿Es cierto que los cañones del Ejército Nacional apuntaban hacia el recinto? no, sí, sí, suponte que eran 4 diputados contra el resto. Por eso cuando Alén habla, dice, "Si yo ya sé cómo va a ser el resultado, todo el mundo lo sabe. No era necesario apuntar, para nada. ¿Para qué iban a apuntar si ya, a ver si le mataban un partidario? Era apto. Y no me acuerdo qué número era de diputados en esa época, pero digamos que era una mayoría absoluta. La que tenía, y todos se iban a votar a favor, ya se sabía. Por eso, cuando termina, dice, no hablo para ahora, sino hablo por la posteridad, porque además varias veces del debate dice, ya sabemos cuál va a ser el resultado. O sea, era imposible que se dieran vuelta. Además, o sea, todos esos tipos pensaban en sus posiciones políticas que habían obtenido estando ahí votando eso y lo que pensaban obtener. Hay que pensar que con Roca también en ese periodo empieza el asunto de las prebendas que van obteniendo ya funcionarios o políticos que antes no era tan visible. El asunto de las tierras, el asunto de las concesiones ferroviarias. O sea, ahí ya se habían dado cuenta que si no estabas con ellos no obtenías nada. Cuando uno estudia, eh, que yo, famosa para mí, la ley de centros agrícolas de 1887 de la provincia, que es la que, que es la que hizo fundir al Banco Hipotecario de la provincia de Buenos Aires. Y gracias a eso somos propietarios del edificio del Banco Hipotecario de la Universidad de La Plata. Es decir, los más antiguos se acordarán que cuando estaban las rejas sobre la calle 6, las puertas decían BH, Banco Hipotecario. Se fundió por esto, pero fue todo un gran negociado. De los 186 centros agrícolas, creo que existen 5 o 6 centros, además fueron todos negocios que hicieron invertir y después retiraban y se quedaban con parte de la plata los tipos. El Rafael Hernández, ese existe. Eh, Se llamaba Plata, ¿cuánto? Bueno, Nueva Plata, creo, algo así. Eh, Ese existe. Rafael Hernández hizo de la colonia, pero los demás se comieron la plata y fundieron al banco, ¿no? Una- y bueno, por ejemplo, un día estaba trabajando con los mapas de la provincia donde estaban los trazados de los ferrocarriles. Había un ferrocarril que venía así, ¿no? Hacía así y después seguía derecho. Digo, ¿para qué hace esa curva? Entonces empecé a buscar. Resulta que si seguía derecho no pasaba por el campo de un amigo del gobierno. Entonces hicieron así y le pusieron una estación en la curvita esa, le pusieron la estación y después siguió derecho. No había rollo, no había nada raro. Entonces digo, ¿por qué le hacen esta curvita acá? Y después, claro, después empecé con los mapas catastrales a ver de quién era la tierra y resultó que era uno de los amigos del gobierno que le pusieron la estación. La estación significaba que vos podías lotear, hacer un pueblo, chacras, y todo después vos abastecías ese pueblo, hacías negocios, se valorizaba muchísimo la tierra, vos donabas la estación, el terreno, pero después la venta beneficiaba notablemente a estos
propietarios, ¿no? Pero Bueno, se veía. Fernando, para ir terminando, ¿alguna anécdota que te haya quedado hoy en el camino y tu reflexión final? No, una anécdota, qué sé yo, a esta altura de la vida. Debo tenerlas, pero no me las acuerdo. No, yo creo que este tema fundamentalmente lo elegí porque hay muchas cosas que desgraciadamente se repiten en posiciones y cómo muchos políticos se van atrás del éxito sin hacerse problema por las cuestiones morales, ¿no? O lo que han pensado, lo que decían. La ventaja en esa época que no queda como ahora que está todo grabado lo que uno dice y después cuando dice lo al revés se lo pone lo que esa época eh, no era tan fácil acordarse de lo que había dicho otro o demostrar que lo había dicho. Pero cuando uno lo ve así, con el tiempo dice, las cosas cambian, pero no tanto, ¿no? Y que desgraciadamente eh, los grupos políticos eran grupos eh, pensantes y capacitados, eran muy pocos. Los demás eran gente que se sentaba y levantaba la mano. Yo estudié mucho por debates y todo eso para una serie de trabajos que hice y uno veía que eran 10 tipos los que hablaban, los demás votaban, paf. O decían, podemos pedir un cuarto intermedio, como ahora. Son pocos los que hablan y bueno, son cosas que desgraciadamente se mantienen y que acá cada vez faltan más estadistas, ¿no? En esa época pues, había tipos que eran controvertidos, pero tenían una visión de mirar un poco para adelante. Ahora, bueno, ¿qué le voy a contar ahora? Todos sabemos cómo estamos ahora, ¿no? Pero bueno, yo este tema lo elegí por eso, porque hay cosas que se repiten. Claro, con más tiempo uno la ve mejor y ve ciertas cosas así de repeticiones de la historia argentina que dice, bueno, pasaron 100 años, 120 años y siempre lo mismo, ¿no? Yo hace como 40 años dije, hacen falta 30 años buenos gobiernos para salir de esto. Me voy a morir y voy a decir, faltan 30 años. Que triste, ¿no? Ya uno ya está, yo ya estoy hecho, ¿viste? Pero los que vienen atrás, qué sé yo lo que les espera. Es cierto que este es un país tan rico que nunca terminó de fundirlos en serio, ¿no? O sea, pasaremos cosas así, pero después sabemos que salimos adelante y de vuelta, tirar la plata al techo y de vuelta para abajo. Se hacen las inversiones, se gasta la plata en cosas de segunda, qué sé yo. Bueno, ¿para qué nos vamos a poner a llorar con esta tarde gris? Así que, Bueno, con la paciencia. no, Fernando, muy agradecido. Ha sido un lujo para esta sala del Observatorio de la Calidad Republicana y la UNSA. Te agradecemos en nombre de toda la sala que siempre se han sucedido las felicitaciones que te leí y otras más. Han quedado muy contentos contigo. Y bueno, y nuestro agradecimiento y seguir en contacto para tener en adelante otra nueva reunión, algún otro tema que nos interese, ¿no? Sí, Eh, ¿quieres? Nosotros ya como tipo de programa mensual, tenemos el próximo jueves, hablarán en el modelo así conversatorio el profesor Jorge Ferronato y el doctor Diego Barovero sobre el proceso político del 83 que genera el fenómeno electoral del 30 de octubre de 1983, que ahora vamos a cumplir un aniversario. Bueno, le agradecemos al doctor Barba, a todos los concurrentes de la sala, su asistencia y le deseamos un feliz jueves. Muy buenas tardes.